Buenos días, jóvenes. Estamos en su tercera sesión de la materia Teoría del Estado y hoy vamos a hablar sobre los elementos del Estado, tanto de los elementos anteriores como los elementos constitutivos propiamente hablando del Estado. Recuerden que estudiar en línea no es una forma más fácil, pero tampoco es una forma más difícil de estudiar, simplemente es una forma distinta. De igual manera, ustedes tienen que complementar en sus casas, obviamente, a través de la doctrina, a través de investigaciones, complementar la materia para poder dar conclusión a esta. Como les decía hace un momento, vamos a hablar primeramente de lo que son los elementos del Estado, que es una parte muy importante, una parte fundamental para lo que es la constitución del Estado. Vamos a pasar ahorita a ver unos diagramas para explicar mejor sobre lo que es los elementos del Estado. Bueno, como pueden ver ustedes, tenemos primeramente los elementos del Estado. Vamos a hablar inicialmente de los elementos anteriores. En la primera sesión establecíamos que los elementos del Estado, los más conocidos, son el territorio, la población y el gobierno. Hablamos como territorio o entendemos como territorio al espacio geográfico en la cual se asienta propiamente hablando el Estado, es decir, el lugar que ocupa ese Estado, un espacio geográfico, un espacio tanto aéreo como terrestre, inclusive como marítimo. La población yo creo que está sumamente fácil, es el grupo de personas que habitan precisamente el Estado, es decir, dónde se va a asentar o las personas que van a vivir en ese territorio. Hablamos también de un gobierno que es no menos importante, es una de las médulas más importantes del Estado, que pues entendemos que es un organismo que asume, en este caso, el poder ejecutivo. Es decir, el gobierno es la parte medular del Estado, no menos importante las otras, obviamente, pero estamos hablando que el gobierno es el que va a dirigir al Estado propiamente hablando. Una vez entendido los tres elementos importantes anteriores al Estado, vamos a pasar a otros elementos más de igual manera importantes, que son los elementos constitutivos, es decir, lo que van a constituir al Estado. Y en ello tenemos a lo que es la administración y los caracteres. Entendamos por administración, jurídicamente hablando, como proveer un servicio. ¿Para qué? Con la finalidad de satisfacer los intereses de ese Estado. Estamos hablando o nos referimos de los entes o las entidades que van a administrar, llámese una Secretaría de Gobernación, una Secretaría de Educación Pública, en sus diferentes facetas. Ahora bien, esos servicios que el Estado va a aportar a quien precisamente a la población, obviamente está lleno de ciertos caracteres. Y aquí entendemos por caracteres una personalidad moral, es decir, que está llena también de soberanía y de sumisión al derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si estamos hablando de que los elementos anteriores al Estado es el territorio, la población y el gobierno, debe de estar este gobierno constituido o administrado de una manera coherente, equitativa y legal, es decir, debe de tener ciertas características o ciertos caracteres, como lo mencionó ahí en el cuadro. Vuelvo a repetir, tiene personalidad moral. ¿Por qué hablamos de una personalidad moral? Pues establecemos, como les mencioné anteriormente, una Secretaría de Gobernación, pues estamos hablando de que está compuesta de ciertas direcciones dentro de esa Secretaría. Una Secretaría de Educación, por poner otro ejemplo, también tiene ciertas direcciones, y pues obviamente el Estado es el conjunto de todo eso, o más bien la administración es el conjunto de todo eso, y tiene una personalidad moral porque no es una persona física quien está dirigiendo ese Estado o esa administración. Tenemos también la soberanía, ¿ok? Entendemos por soberanía es la facultad, la potestad que se tiene para
ejercer determinada actividad, vamos a llamarlo así, de manera rápida, de manera fácil o de manera entendible. Entonces, creo yo que todos estamos de acuerdo en decir que estamos en un país soberano. Es cierto, entonces, por lo tanto, podemos decir que la soberanía es una parte medular también de los elementos del Estado, pero en este caso son elementos para que se constituya el Estado, para que se pueda formar, o más bien para que se pueda organizar el Estado como tal. Y por último tenemos la sumisión al derecho. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, la sumisión es estar acatados o estar acatados a una norma. El Estado como tal podrá ser un ente que gobierna, un ente que manda, sin embargo, tiene que estar sumiso, como ahí lo dice, al derecho. Tiene que estar acatado a una norma, porque entonces de lo contrario estaríamos hablando de lo que hablábamos en la primera sesión, que era una tiranía, una monarquía, es decir, hacer lo que el rey o lo que el monarca decía, sin necesidad de que hubiera una regla, y por lo tanto caíamos en qué cosa, en la autoridad, es decir, en algo autoritario. En este caso también sabemos y entendemos que estamos viviendo en un estado democrático. Bueno, espero les haya quedado claro cuáles son los elementos. Son muy importantes, muchachos, que los estudien, que los analicen más a fondo. Sin embargo, lo más importante ya está expuesto. Tenemos, como les vuelvo a repetir, los elementos anteriores y los elementos constitutivos. Los dos van de la mano. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es la organización del Estado. ¿Cómo se encuentra organizado precisamente ese Estado? Ya lo tenemos formado, ya sabemos cuáles son las partes que forman ese Estado. Ahora bien, ¿cómo está organizado dichos estados? Bueno, primero entendamos que está organizado por órganos, es decir, órganos constitucionales, órganos que van a administrar, como lo vuelvo a repetir, a ese estado. Y dentro de esos órganos estamos hablando de que existen órganos mediatos y órganos inmediatos. Por un lado, vamos a hablar de los inmediatos, que son los primeros en surgir para que posteriormente surjan los órganos mediatos. Bueno, tenemos, primero que nada, los órganos inmediatos son, la primera clasificación es esta, que es creadores, es decir, creador, es decir, que da origen a otro órgano o a otra, o resulta de un órgano que ya está creado, resulta otro órgano creado. Podemos poner un ejemplo, el colegio de electores es un gran órgano creador y pues el cuerpo que estos eligen es un órgano creado, es decir, surge dentro de este órgano. Los órganos inmediatos pues también pueden dividirse, también pueden dividirse en primarios o secundarios. Los creados creo que ya está más que entendido. Otro ejemplo más sencillo de los creados, para que quede claro, es una secretaría, por ejemplo, ¿ok? ¿Quiénes eligen a los órganos o a los representantes de las secretarías? Pues obviamente entendemos que es el presidente, el Poder Ejecutivo. En este caso se designan a los miembros de las secretarías, pero dentro de esa secretaría no solamente un miembro va a estar al frente de, sino se van a designar ciertos representantes. Entonces, dentro de ese órgano creado, ese mismo órgano tiene que crear a otro, por lo tanto son creado y creadores. Bueno, pasamos también a los órganos primarios y secundarios. Bueno, en este caso, esta clasificación tiene gran importancia, precisamente porque los estados, en este caso los estados, adoptan lo que es la teoría de la representación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el órgano secundario representa, como su nombre lo dice, representa al primario, quien a su vez exterioriza su voluntad por medio de su representante, que en este caso viene siendo el órgano secundario. Es un tanto similar a los órganos creados y a los órganos creados. En realidad no hay tanta diferencia. Por otro lado, respecto de los órganos mediatos, estamos hablando de que presentan una característica fundamental,
¿Cuál es esta? Bueno, estos órganos mediatos no están sometidos al poder de mando de otro órgano. En este caso, hablando en el ejercicio pleno de las funciones que les son propias, es decir, tienen autonomía, sí propia, tienen autonomía directa. Esto, tanto lo que es los elementos anteriores, constitutivos y la organización del Estado, todos forman un conjunto. ¿Cuál es la finalidad de estos tres puntos o de estas tres unidades de las cuales les estoy hablando? Bueno, crear un ente, en este caso, crear un Estado, que tenga una forma de gobernar democrática. Y punto muy importante para que nos quede claro, el territorio puede existir, pero si no existe una población, no sirve de nada si existe un territorio. El gobierno puede existir, pero si no tiene a quién gobernar, tampoco existe. Eso lo vamos a ver más adelante en la siguiente sesión, que es una forma de extinción de los estados. Ahora vamos a hablar sobre la formación precisamente del Estado. Entendemos por formación algo que se crea, algo que necesita de ciertas partes para poder crear determinado objeto, determinada cosa, como se dice en el lenguaje jurídico, y lo mismo sucede con el Estado. Para que se forme el Estado, ya dijimos, necesita de esos elementos, tanto anteriores como elementales o constitutivos, y pues también necesita de una organización. Y el punto más importante que debemos de resaltar respecto de estas unidades es que si no está sujeto a una norma, aunque el mismo Estado hasta cierto punto cree la norma, no puede considerarse como un Estado. ¿Por qué? Porque no va a haber una regla o no va a haber un lineamiento para ello, y por lo tanto estaríamos en presencia, como se los dije hace un momento, pues de una monarquía. ¿Y qué puede causar o qué puede ser la consecuencia de eso? Bueno, que el propio territorio, que la propia población más bien, se rebele en contra del Estado, que eso obviamente es algo que ningún Estado nacional o ningún Estado democrático quisiera. No sé si en sus pantallas se aparezca, pero vamos a leer un pequeño párrafo de lo que es la formación del Estado. En primer término, bueno, dice, esto es del autor del libro que les mencioné el primer día de clases, que es uno de los más completos, y que si tenían la oportunidad de comprarlo, créanme que no iban a hacer mala inversión. Es del autor Francisco Porrúa Pérez. Como se los dije, el nombre del libro, perdón, es Teoría del Estado. Vamos a hablar entonces de la formación del Estado. Leamos un poco. Dice, formación de los estados. Vamos a ver en primer término el proceso de formación de los estados. Examinaremos los diversos procedimientos jurídicos de formación de los estados, analizando de manera que nacen, se modifican o extinguen. Hablamos también de una clasificación respecto de la formación del Estado. Aquí hablamos de la clasificación de Gropal. Este personaje considera, como ahí lo estamos viendo, que esos procesos de formación pueden distinguirse en dos órganos, que era lo que hace un momento igual les mencionaba, formación primaria y formación secundaria. De igual manera, todos los autores están de acuerdo en distinguir la formación del Estado, que surge donde no existía anteriormente otra organización política, de la formación de un Estado que se deriva de la modificación o extinción de un Estado preexistente. Es distinta la formación del Estado cuando surge directamente, donde no existía otro Estado, del proceso de formación que tiene lugar cuando ya había en el mismo sitio una organización política. Es decir, en pocas palabras, es cuando nace por primera vez un Estado, pues es distinto porque estamos hablando de que es el nacimiento, es el surgimiento, y por lo tanto nace un Estado puro, nace un Estado limpio, muy distinto
a cuando ya el Estado está o existe y lo único que pasa o sucede es que cambian los representantes, son los que están gobernando ese Estado. Ok. También nos dice, la primera, aquella en la que el Estado surge de manera directa, es la formación originada o fundación, lo que yo les decía hace un momento, la forma en que nace, cuando se funda un Estado. Bien. Ok. La segunda formación, que es la formación secundaria, que también es conocida como la transformación. Generalmente en los libros de teoría del Estado se le conoce como una transformación. Este autor lo maneja como formación secundaria. Aquí Romano sostiene, por su parte, que un Estado nuevo puede constituirse de las siguientes maneras. La primera, sin que se modifique o se extinga otro Estado en un territorio que aún no había sido ocupado. Bueno, ¿qué ejemplo les puedo poner práctico actualmente? Bueno, no tengo a la mano uno, pero vamos a inventar un ejemplo que sea o que vaya acorde a lo que quiere decir este autor. Vamos a suponer que Chiapas se quiere independizar de nuestra nación, de México. Independientemente de los requisitos, vamos a llamarlo así, o de los pasos que tiene que hacer para lograr su independencia, pues obviamente aquí habla de que un Estado puede constituirse en primera sin que se modifique o se extinga otro Estado. En este caso, no entraría el ejemplo que yo les estoy dando. ¿Por qué? Porque se estaría modificando, ¿qué cosa? La nación, es decir, Estados Unidos mexicanos, o en su defecto podría llegarse a dar el caso de que se extinga ese Estado, entonces no se podría considerar. Es decir, nacería o tendría que nacer un Estado nuevo, propio, puro, como lo mencionábamos anteriormente, en un territorio que aún no había sido ocupado. En este caso estamos hablando de que sí ha estado ocupado. La segunda, previa modificación de otro o de otros estados, ocupando territorio que ya anteriormente había sido ocupado o con la reunión de estados independientes en el Estado federal. Ahí sí entraría el ejemplo que les estoy mencionando. El tercero, previa extinción de otro estado o de otros estados con el fraccionamiento o la fusión de algunos de ellos. Vamos a suponer que Chiapas quiere dejar de llamarse Chiapas, quiere constituirse como nación, pero Tabasco también se nos quiere adherir. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, Tabasco dice, yo también me quiero independizar y vamos a independizarnos Chiapas y Tabasco, nos fusionamos y creamos un estado nuevo. Obviamente se las estoy explicando de manera fácil, pero pues sabemos bien que eso lleva un proceso por demás complejo. Ese ejemplo sí cabría en esta, con una previa extinción de un estado, quiere decir que se extingue por completo para dar nacimiento a otro, inclusive se puede anexar un tercer estado. Gropali, dice Gropali, que hemos visto, acepta la división de los procedimientos de formación en primarios y secundarios en relación con su gran clasificación en dos grupos. Hace las siguientes divisiones. Bueno, estamos hablando de las formas inmediatas y directas. Bueno, aquí se dividen en formas inmediatas por impulso propio y formas inmediatas por impulso de otros estados. Lo mismo que el ejemplo que les puse. Muchos por iniciativa propia van a decir, constituyámonos un estado, y otros por impulso de otros estados. Y por último, las formas indirectas, es decir, aquellas que toman en cuenta el nacimiento de un estado derivado de la extinción de otro o de varios estados preexistentes, o bien el nacimiento de un estado nuevo en virtud de la transformación de uno o varios estados que inclusive podrían existir con anterioridad. Bueno, jóvenes, espero les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, yo les recomendaría que buscaran ayuda en el libro que anteriormente les he estado mencionando. Es un libro claro, es un libro muy didáctico, que créanme que les puede aclarar muchas dudas. Vuelvo a repetirles, hay que seguir cultivándose, hay que seguir leyendo, no únicamente se queden con lo que
una servidora les está aportando, traten de conocer o de ver más allá de, y créanme que la materia o las materias venideras se les van a hacer muy fáciles. Vuelvo a repetirles, no es nada difícil, solamente el estudiar en línea es algo totalmente diferente, pero no es nada complicado. Y aún así fuera complicado, creo que tiene, pues todo tiene un grado de dificultad que por supuesto ustedes pueden y tienen la capacidad de superarlo. Por mi parte es todo, que tengan una excelente semana y nos estamos viendo el siguiente o la siguiente semana. Hasta luego, muchas gracias.